Amén. Jacob no siempre vivió de acuerdo a ese voto que hizo a Dios en su encuentro que tuvo con él en Betel. Ahí nos quedamos la vez pasada, en el encuentro que tuvo Jacob con Dios en Betel. Y el pacto o el voto, la promesa que le hizo a Dios. Pero se acuerdan que Dios quería que Jacob, era la voluntad de Dios que Jacob se quedara en Betel. Pero Jacob le dijo a Dios: Señor, si yo tengo mis planes, voy a ir allá a donde me dijeron mis padres. Si voy y tú me bendices, si me prosperas y regreso aquí con bien, entonces tú serás mi Dios. Y le puso condiciones a Dios, francamente. Dijo: si me bendices, si me prosperas en mi viaje, y cuando regrese, tú serás mi Dios. Y pues hizo votos de que Jehová Dios iba a ser su Dios. Pero no siempre vivió de acuerdo a las promesas que le hizo a Dios. Se fue a tierra de los orientales, a Padán Aram, a buscar esposa como sus padres le habían encargado. Llegó a casa de Betuel, su abuelo, papá de su mamá Rebeca, que ahora era la casa de su tío Labán. Y se dice que allí, dice el comentarista, allí encontró a su igual, en Labán, que también era un tramposo. Usted se acuerda que Jacob, el nombre Jacob significa suplantador. Y el problema de Jacob era que era mentiroso, era engañador. Y engañó a su papá, mintió a su padre. Y fue bien astuto porque supo cómo adquirir la bendición de la primogenitura, que pues sí, Esaú menospreció, pero Jacob, en vez de esperar que Dios se la diera, su mamá y él tramaron cómo hacerle para conseguirla, y las cosas no salieron bien, y tuvo literalmente que huir porque su hermano había dicho, Esaú había dicho que nada más muriera su padre que iba a matar a su hermano. Pues se va lejos, llega a la casa de su tío Labán, y Labán era un doble engañador o triple engañador que Jacob, 2 veces más tramposo que él. Durante 20 años, estos dos hombres, Jacob y Labán, trataron entre sí de ganarle al otro la partida. Pero al final Jacob, cansado de luchar en la vida sin Dios, y eso es importante que recuerde, durante 20 años luchó, pero sin Dios. ¿Por qué digo esto? Porque se acuerda que cuando finalmente regresa a Betel en el capítulo 35, lucha con Dios toda esa noche. Y Dios le dice: has luchado con Dios y has vencido, y con los hombres y has vencido. Y cambió su nombre de Jacob a Israel. Amén. Entonces, en otras enseñanzas, en otros mensajes, lo he predicado, ¿no? La diferencia entre luchar con Dios y luchar sin Dios es completamente como día y noche, ¿verdad? Yo prefiero enfrentar dificultades y pruebas y hasta tragedias en la Biblia con Dios a hacerlo sin Dios. Amén. Y en la lección pasada terminé diciendo que todo cristiano debería de tener un Betel en su vida. Un lugar donde nos encontramos con Dios de una manera seria y sincera, donde podemos hacer compromisos definitivos con Él. Si nos alejamos del Señor, como lo hizo Jacob, siempre podemos regresar a Betel, así como Jacob lo hizo. A veces no es fácil, a veces pasan muchos años. Yo creo que Jacob nunca se imaginó que iban a pasar más de 20 años antes de que él regresara a ese lugar donde él dijo: aquí está la casa de Dios, aquí está Dios. Y en vez de haberse quedado de ahí, se fue a buscar su fortuna, a seguir sus planes. Y regresa 20 años después,
un Jacob muy diferente. Pero qué bueno que pudo regresar. Siempre hay un camino de regreso a la voluntad de Dios, pero a veces parece ser tan difícil volver a encontrarlo. Y algunos duran toda una vida, y nunca regresan otra vez. Pero bueno, si nos alejamos del Señor, dije, como lo hizo Jacob, siempre podremos regresar a Betel, así como él lo hizo, y renovar nuestros votos. Jacob es una ilustración del conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente tiene dos naturalezas: la nueva criatura en Cristo, el nuevo hombre que nació de nuevo cuando aceptó a Cristo como su Salvador, y la vieja naturaleza, el viejo hombre, la antigua naturaleza que está viciada según sus concupiscencias, que está adicta al pecado. La carne, la Biblia le llama la carne se opone contra el Espíritu y no hace la voluntad de Dios, no le interesa hacer la voluntad, no quiere sujetarse a Dios, no puede, no quiere ni tampoco puede, dice la Biblia. No puede agradar a Dios. Y todos los cristianos tenemos esa lucha interior. Siempre, porque siempre que batallaba con la carne, Jacob, y trataba de depender de sus capacidades y de sus planes, fracasaba. Pero cuando él regresa y se pone en las manos de Dios y confía en el Señor y se pone a seguir al Señor, entonces ya vemos resultados diferentes. Así es. Qué bueno es saber que Dios es misericordioso con sus hijos. Amén. Y a pesar que nos descarriamos como ovejas, muchas veces Él vigila de todas formas y cuida de nosotros. Desde Betel se pudiera decir fue la cima espiritual de Jacob en el capítulo 28. Él descendió de allí a vivir su vida como los de Harán. Estoy enseñando la clase de sinopsis de Antiguo Testamento y llegamos a Jonás. ¿Y se acuerdan que Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive? Y Jonás, en vez de ir a Nínive, se dio la vuelta y se fue rumbo a Tarsis y descendió a Jope. Y después de descender a Jope, halló una nave, un barco, y luego descendió al interior de la nave. Y finalmente descendió en lo profundo del mar, en el vientre del pez. Y la aplicación ahí es: siempre que te alejas de Dios, siempre que corres de la voluntad de Dios, vas a ir en declive. Vas a ir bajando y bajando y bajando. Pues la cumbre o la cima espiritual en la vida de Jacob fue en su encuentro que tuvo con Dios en el capítulo 28 en Betel. Pero de allí en adelante, por 20 años, empieza su descenso espiritual, a bajar y a bajar. Un creyente viviendo como entre inconversos y como un inconverso. Así vemos a Jacob durante 20 años. Y allí encontró al que sería el aguijón en su carne por 20 años, al tramposo de Labán, su tío, su propio pariente, que le pagó bien mal durante 20 años. Durante ese tiempo cosechó las tristes consecuencias de su incredulidad, porque no creyó en que Dios era capaz de darle una esposa donde estaba, ahí en Betel, ¿verdad? No creyó que Dios era capaz de bendecirlo allí, sino que él fue a buscar su propia bendición. Entonces, su incredulidad, también su desobediencia, porque Dios le dijo, ¿verdad? Aquí vas a regresar, aquí necesitas estar. Pero él regresó cuando le dio su gana. Pero al mismo tiempo, no nada más cosechó las tristes consecuencias de su incredulidad y desobediencia, pero al mismo tiempo Dios lo disciplinó y lo preparó como uno de los patriarcas de su pueblo escogido. Solo porque Jacob se había apartado de Betel no significaba que Dios había acabado con él. Dios es el Dios de la segunda oportunidad.
Y Filipenses 1:6, recuerde lo que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la acabará hasta el día de Jesucristo. Somos una obra en progreso y el Señor quiere terminar lo que comenzó en nuestras vidas. Pero necesitamos estar donde Dios pueda obrar en nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, vamos a ir al capítulo 29, donde leímos del 29, del 1 al 30, vemos a Jacob sirviendo a Labán por Lea y por Raquel. Y primeramente vemos una decisión sumamente importante sin consultar a Dios. Regresemos ahí al versículo 1 de capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino. O sea, se fue de ahí, de Betel, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían acerca de él, porque de aquel pozo abrevaban, o sea, le daban de beber a los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío eres y carne mía eres, y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Una decisión sumamente importante sin consultar a Dios. Dios providencialmente dirigió a Jacob a la casa de Labán. Pero lo primero que notamos es que él no se detuvo a orar como lo había hecho el criado de Abraham cuando fue a buscar esposa para Isaac. ¿Se acuerda? Mire conmigo Génesis 24, unas páginas hacia atrás. Génesis 24, versículo 11 al 13. E hizo arrodillar los camellos. Ahora es, muchos años antes, es el siervo de Abraham. Y dice: hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Señor, yo no sé quién va a ser. Mi amo Abraham está orando por una esposa para su hijo Isaac. Yo no sé, Señor, dirígeme, Señor, demuéstrame, confírmame, señálame quién es la futura esposa para el hijo de mi amo. Y así fue como encontró a Rebeca, en oración. No hay casualidades con Dios. Así es. Justo la persona que Dios tenía para Isaac fue la que
se llevó el siervo de Abraham de regreso a casa para Isaac. Pero oró, le pidió a Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Aquí no vemos que Jacob haya orado, para nada, no lo menciona la Biblia. El mismo lugar, un montón de años después, hijo de Isaac, pero él no oró. Jacob le dijo a los otros pastores que se llevaran las ovejas al potrero para darles de beber y comer, en el versículo 7, regresando a Génesis 29, Les dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, brevar las ovejas e ir a apacentarlas. ¿Por qué les dijo que se fueran? Porque quería saludar a Raquel en privado. Versículo 9. Dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán. Mire qué acomedido, ¿verdad? Rápido fue a mover esa piedrota y que saliera el agua para que abrevara Raquel las ovejas de su padre, a quedar bien con ella. Alguien dijo: fue amor a primer vista. Sí, porque dice adelantito que después de un mes él dijo: yo amo a Raquel, que Jacob amaba a Raquel, se enamoró de ella. Y desde ese momento Jacob tomó su decisión. Él quería a Raquel para ser su esposa. Entonces, cuando Labán lo invita a quedarse en su casa y a pagarle un salario, Jacob no la pensó dos veces. Dice versículo 15: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. El nombre Raquel significa oveja en el hebreo. Mientras tanto, en tanto que Lea significa, no se ría, vaca traviesa. Eso significa Lea. Dice la Biblia que los ojos de Lea eran delicados. Yo he dicho que Lea tenía los ojos así. No sé, ¿verdad? Pero quizás un comentarista dice que carecían de aquel brillo que en las culturas del Medio Oriente es una marca de belleza en la mujer. Y Lea no tenía los ojos que tenía Raquel, por eso se hace mención de los ojos. Jacob acordó servir a Labán 7 años por Raquel. Y como suele decirse, cuando hay amor, el tiempo y el trabajo ni se sienten, ¿verdad? Y lo dice la Biblia que le pareció corto el tiempo, porque amaba a Raquel. Algo interesante a notar. Aquí vemos el primer precio de la desobediencia y la autosuficiencia de Jacob. Se convirtió en un siervo de un impío. Labán no era un hombre piadoso. Labán era un hombre del mundo, un hombre astuto, un hombre engañador. ¿Sí me está siguiendo? Abraham se fue de su parentela, porque Dios le dijo: apártate de tu parentela. No, ellos no son gente buena. ¿Sí me está siguiendo? Y de Abraham Dios iba a formar una nación, le iba a dar descendencia. Ya vimos todo eso. Pero ahora Jacob va y voluntariamente se hace un siervo, un esclavo de su tío Labán, que era un impío. Recordaremos que en el capítulo 25, versículo 23, cuando Rebeca estaba embarazada y que dentro de ella los gemelos, Jacob y Esaú, luchaban, Dios le dijo a Rebeca
que el mayor serviría al menor. Jacob, Dios ya sabía que Esaú sería un profano. Un profano es alguien que menosprecia, que se burla de las cosas espirituales. Y entonces Dios ya sabía que Jacob era el que iba a heredar la bendición. Y por lo tanto, Dios tenía planes para Jacob de él ser un patriarca, de él ser a quien le servirían, no que él sería un siervo, y menos de un impío. ¿Sí me está siguiendo? Nunca es la voluntad de Dios que sus hijos sirvamos más al mundo y al pecado. Mire Romanos, dejen la marca en Génesis 29 y vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Eso es exactamente lo que estaba haciendo Jacob. Se estaba haciendo esclavo de Labán, porque quería a Raquel. ¿Sí me está siguiendo? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais, ahora aquí nos está hablando a nosotros, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como suele suceder, muchos cristianos menosprecian la libertad que tenemos en Cristo, porque se acuerda, Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos libertó de las cadenas de esclavitud del pecado y nos hizo sus hijos. Y ahora le servimos a Él, pero voluntariamente. Pero muchos cristianos, en vez de querer servir a Dios con gozo, prefieren ir y a volver a servir al pecado de donde Cristo los sacó. Al mundo de donde Cristo nos sacó. Dios no es la voluntad de Dios que nosotros, sus hijos, regresemos al mundo a servir al mundo y al pecado. Y eso es exactamente retrato lo que hizo Jacob al ir a someterse a su tío, un pagano, un impío, para servirle a él. Cuando Dios lo había apartado para ser alguien mucho más. ¿Sí me está siguiendo, hermano? No se esté durmiendo, despierta. No viene a la iglesia a dormir. Tómese un Red Bull antes de llegar a la iglesia. ¿Ok? Sin embargo, Jacob, por voluntad propia y para satisfacer sus deseos, se convirtió en un sirviente de un pecador. ¿Por qué? Porque él quería hacer su propia voluntad sin consultar a Dios en oración, para que Dios le mostrara su voluntad. Y ese es el peligro con los jóvenes hoy en día, ¿sabe? Ven a un muchacho, una muchacha que les gusta y siguen su corazón, se enamoran y ya no quieren saber ni les importa si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Como Sansón, ¿se acuerdan? Que sus padres le dijeron: hijo,
Aquí hay muchas muchachas de nuestro pueblo. ¿Qué andas haciendo por allá entre las filisteas, entre los paganos? Dame a esa mujer porque me agrada. Esa es la que quiero yo. Y qué mal le fue a Sansón. Cuando Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para ser un juez, un nazareo, consagrado a Dios. Pero se enamoró de una mujer impía. Y de ahí nada más fue de mal en peor, porque cuando le mataron a su primera esposa, después se fue y se buscó rameras. Y luego terminó con Dalila, la que terminó siendo la causa de su fracaso y su derrota. ¿Sí o no? Y eso es lo que pasa con muchos jóvenes. Se fijan en alguien. A mí me preocupa ya nada más. Un muchacho dice, ¿me da permiso para hablar con...? No, sí. Papá, mamá, agarren la onda ustedes, por favor. Cuando vienen a pedirle permiso que para hablar con su hija, como amigos nada más, no se las crea. Porque esas no son sus intenciones. Cuando dicen quiero hablar con su hija, tratarla, quiero permiso para tratar a su hija, suena muy respetuoso, somos como que están queriendo hacer las cosas bien. Pero lo único que están queriendo hacer es ya llamarla suya, mi novia. Y los chamacos ni la despistan, luego empiezan a poner ahí en el Facebook que están en una relación. Ya. ¿Sí me está siguiendo? Digo, ni lo conoces, ni la conoces todavía. Pero van acelerados. Y algunos de ustedes padres que en vez de ser más sabios, se la ponen todavía bien fácil. Oh, sí, está bien, puedes hablar con ella. Yo digo, ¿para qué necesitas preguntarme? Si nada más quieres ser amigo de mi hija, ¿para qué necesitas venirme a pedir permiso? Pues habla con ella, como cualquier otra muchacha. Pero ya nomás vienes a decir que quieres permiso, es porque ya traes otras intenciones. Amén. Agarre la onda, varón, papá de señoritas. Se enamoran, empiezan a hablar todo el tiempo, no dejan de textearse, de hablarse, de comunicarse, todo el tiempo quieren estar hablando con él, y empieza a haber una relación posesiva. Ya no puedes hablar con otro porque ya eres mía, ya no puedes fijarte en otra porque ya eres mío, y supuestamente nomás son amigos. Y ya le cerraron la puerta a Dios. ¿Qué tal si no es la voluntad de Dios? Ya no les importa. Ellos ya escogieron. Y se brincan la amistad. La mayoría de parejitas se conocen y de allí a la relación romántica, la gran mayoría de veces física, íntima. Y luego, si es que se casan o empiezan a vivir juntos, si es que se casan y vienen los hijos, y ya después, más adelante, se dan cuenta que ni amigos son. No es la mujer que yo pensaba, no es el hombre que yo pensaba, pues sí, ni lo conocía. Mensa, ¿para qué te ilusionaste tan rápido? Porque no, estoy hablándole a cristianos. El cristiano no debería de guiarse por su corazón. El mundo así piensa, sigue tu corazón. La Biblia dice, no sigas tu corazón, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Haz lo que Dios dice en tu palabra. Pero Jacob decidió y ya no le importó si era la voluntad de Dios o no. ¿Qué pasó? Jacob se enganchó. Así dicen en inglés, ¿no? They got engaged. Yo digo se enganchó. Y se amoló. ¿Verdad? A veces cantan ese, ya se casó, ya se amoló. En este caso sí. Empezó a cosechar de sus decisiones. Versículo 19, estamos en Génesis 29, 19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Ay, qué comprensivo Labán el tío, ¿verdad? Qué rápido le dijo que sí. Pero no, Labán ya tenía varias otras cosas debajo de la manga aquí escondidas.
Era bien astuto Labán. Y Jacob, que se creía muy listo, pero había otro más listo que él, que lo hizo tonto. Sí, quédate por 7 años. 7 años. 7 años. ¿Qué era una Miss Universo o qué? Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Los 7 años de su vida le da como siervo, como esclavo. Y esta es la cosa, algunos que tienen mentes románticas, ¿verdad? Ay, qué enamorado para servir 7 años, ay, qué romántico. Qué tonto, Dios. Entonces le dice, sí, sírveme por 7 años y te la voy a dar. Versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Yo no sé cómo estuvo que no se dio cuenta. Jacob, ¿quién era? ¿Puede haber estado bien oscura la tienda? ¿O él ha de haber andado ebrio? Yo no sé. O a lo mejor ella tenía la cara tapada. La cosa es que no supo. Dice, venida la mañana, he aquí que era Lea. ¡Ay! Dijo, yo creo que así se levantó cuando la vio en la mañana. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Ay, Jacob, ¿te acuerdas que tú engañaste a tu padre? ¿Ah? Cuando lo hacemos a otros, no lo vemos tan serio, tan grave. Hay una mentirita, ay, no es para tanto, hombre. Pero cuando te lo hacen a ti, ¡ah! ¡Qué coraje da, ¿verdad? Cuando se trata de tus defectos, quieres que todos no hagan algo tan grande, no es para tanto, pero cuando es los defectos de otros, bien bueno que eres para señalar y criticar y juzgar a otros. Es la tendencia que tenemos de pecadores, ¿sí? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se da a la menor antes de la mayor. ¿Y por qué no le dijiste antes? Bien que le pudo haber dicho antes. No, ¿sabes qué, Jacob? No te puedo dar a Raquel, te doy a Lea. Ella es la mayor, esa es nuestra costumbre aquí. Y pues ya hubiera sido la decisión de Jacob, pero lo engañó. Versículo 27, cumple la semana de esta, o sea, cumple otros 7 años. Y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Labán es un tipo del mundo, un engañador, un tramposo, un tranza. Dice 2 Timoteo 3:13 que los hombres malos, o sea, los hombres del mundo y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. ¿Qué tenía que andar haciendo ahí Jacob? Quedándose tanto tiempo cuando su lugar era en Betel, donde Dios lo quería. Pero estaba porque él andaba siguiendo sus deseos, su propia voluntad. Así que Jacob sirvió otros 7 años por Raquel. Pobrecita Lea, porque primero no fue escogida y todo el trabajo y el esfuerzo que hizo Jacob no era por ella, era por su hermana. Y luego que se la dan de esposa a Jacob, la rechaza y está dispuesto a trabajar otros 7 años por su hermana Raquel. ¿Se imagina cómo se ha de haber sentido Lea? Pero oiga bien, hermano, esa decisión sin orar y consultar la voluntad de Dios le costó muy caro a Jacob. Primero 14 años de su vida trabajando arduamente como un esclavo para Labán, un impío tramposo, que Jacob mismo dice en Génesis 31:7, cuando estaba hablando con Raquel y con Lea de su padre Labán, les dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Labán era un oportunista, un engañador, y lo maltrató por 14 años. Pero todo eso lo cosechó Jacob
por no hacer caso a Dios, por apartarse de la voluntad de Dios. Segundo, vemos el precio que tuvo que pagar de un hogar dividido, lleno de contiendas y desdichas. Dice en el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Lea no era contenta, no estaba contenta. Jacob no estaba contento, ya sabemos que no estaba contento. Y menospreciaba a Lea, y Lea era desdichada. Y oraba a Dios, porque dice, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará a mi marido. Pensó, dándole un hijo me va a amar, pero no. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón significa Dios oye. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque él le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví, que quiere decir unido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Amén. Eso es otra enseñanza para otro día. Pero aquí vemos que Raquel no le daba hijos a Jacob por voluntad de Dios. Dios cerró la matriz de Raquel. Porque Dios veía que Jacob no trataba bien a su esposa Lea, entonces Dios favoreció a Lea y no a Raquel. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo general, cuando el matrimonio empieza con el pecado, resultará en división y desdicha en el hogar. Eso es lo que muchos jóvenes no entienden cuando hacen todo desordenadamente. Cuando se juntan, empiezan a tener relaciones sin estar casados, desobedecen a sus padres, algunos se van a la brava de su casa porque quieren vivir sus vidas y piensan, ya me casé, ya tengo lo que yo quería, ya lo conseguí. Sí, pero nadie se burla de Dios. Al rato viene la consecuencia de esas malas decisiones. ¿Sí me está siguiendo? Como Lea era menospreciada, la palabra en el idioma original de menospreciada quiere decir odiada. Así se sentía, odiada por su marido. Dios la honró a ella dándole hijos, mientras que cerró la matriz de Raquel. Esto fue causa de que hubiera pleitos, celos, envidias, contiendas en el hogar de Jacob. Mire nada más. Capítulo 30, versículo 1 y 2, nada más 2 versículos vamos a ver de ese capítulo y ya estoy terminando. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, capítulo 30, versículo 1, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Era medio dramática Raquel, ¿verdad? Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Mire, Jacob sabía muy bien lo que estaba pasando. ¿Sí me está siguiendo? Proverbio 25:24 dice, mejor es estar en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Dios dijo eso. Jacob no tenía un hogar feliz. Jacob, después de matarse todo el día en el campo, trabajándole a su tío injusto, yo creo que la pensaba antes de llegar a casa. Porque ya sabía el pleitazo que había ahí, las contiendas, los reproches que iba a hallar en casa. Fue Dios que escribió esto. Proverbio 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda.
que con una mujer corajuda, gritona, enojona. Proverbios, y yo creo que la verdad, por eso muchos hombres prefieren platicar más con sus amigos afuera de la casa que llegar a casa y platicar con su esposa. Por el temperamento que tiene la esposa. Proverbios 15, me están viendo feo las hermanas, pero bueno. Proverbios 15, 17. Usted escuchó el mensaje que prediqué hace 2 domingos. ¿Ok? Yo soy el primero en decir, el hombre tiene la culpa de que su esposa no esté feliz, esté descontenta, esté amargada, porque todo se levanta o se cae de acuerdo al líder, al liderazgo, y el hombre es el líder del hogar, ¿verdad? Una cosa sí, hay hombres que se quejan de sus mujeres, que son frías, que son gritonas, que son malhumorientas, y yo les diría, cuando la conociste no era así, si no, no te hubieras casado con ella, no era así. Algo hiciste tú para que ahora ella sea así. Amén. Porque la mujer responde al amor, al cariño que el hombre le da, o a la falta de amor y cariño que el hombre le da. Una mujer que es amada, que el hombre se entrega por ella, como dice la Biblia, va a ser una mujer afectuosa, cariñosa, que va a desvivirse por atender a su esposo. Pero una mujer que se sienta abandonada, desatendida, menospreciada por su esposo, pues así le va a corresponder. Amén. Proverbios 15, 17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Cuál es la lección allí? Es más importante cultivar, cuidar tu matrimonio, tu hogar, que ganar mucho dinero para una empresa, de ganar muy bien, tener una casonota, tener todo lo que quieres, pero no tener armonía, no tener amor, no tener cariño, no tener afecto en esa casa. Hay muchas casas grandísimas, mansiones, que están vacías, donde no hay un hogar, no hay una familia con amor. Entonces, ¿de qué te sirve tener todo lo material? Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Una mujer que está amargada y que está todo el tiempo rencillosa y iracunda, va a sentir como que es un cáncer en tu vida. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Pero todo lo que estaba pasando era causa de la rebeldía del mismo Jacob. Dios estaba tratando con Jacob. Dios estaba probando a Jacob. Pero en lugar de ponerse a orar y a reconocer que lo que le estaba sucediendo era consecuencia de sus malas decisiones, porque nunca consultó a Dios para ver si Raquel era la voluntad de Dios, nunca consultó a Dios para ver si Dios le decía, ponte a servirle a Labán. Fueron decisiones de él. En vez de reconocer que lo que estaba sucediendo era consecuencia de sus decisiones, se enojó contra su esposo, contra su hermosa Raquel. Ahora ya no era tan hermosa Raquel. Oh, sí. Dice la Biblia que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Se le quitó lo bonita a Raquel. Yo le he dicho a los muchachos, ten cuidado en quién te fijas. Puede tener una cara de princesa y ser una bruja por dentro. ¿De veras? No lo vas a saber, mijo, hasta que ya estés viviendo con ella y la agarres de su mal lado. Mejor conócela bien primero. Amén. Yo así le digo a los jóvenes. Se enojó contra su hermosa Raquel y hasta se enojó con Dios. ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?
¿no? Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le estaba yendo como le estaba yendo por sus propias decisiones, pero ahora está enojado con Dios. Y apenas iba comenzando las consecuencias de su incredulidad, de su falta de fe y sus decisiones autosuficientes, o sea, su desobediencia. Pensaríamos que Jacob hubiera aprendido de sus errores, que se hubiera puesto a orar, hubiera arreglado las cosas con Dios, hubiera hecho lo que tenía que hacer para volver a Betel, pero no. En el siguiente capítulo, el capítulo 30, sigue tomando malas decisiones y sigue cosechando el tener un hogar dividido. Hay gente que no aprende. Sigue repitiéndose, sigue repitiendo los mismos errores. Y aquí en el siguiente capítulo vamos a ver que Jacob no busca a Dios, no consulta a Dios, él le hace primero caso a sus mujeres y se mete en un hoyo más grande, más hondo y más hondo. Amén. Qué diferente hubiera sido esos 14 años si se hubiera detenido a orar y luego a esperar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Aquí están las lecciones prácticas. Número 1, no seamos autosuficientes, hermanos. El cristiano necesita aprender a depender del Señor. Juan 14:5 dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Apréndelo, cristiano, apréndelo. No, sí, yo puedo hacer muchas cosas. No te van a salir bien. Te vas a lamentar después. Tú dejas afuera de la decisión, de la ecuación a Cristo, al rato vas a cosechar. Así es. Amén. Segundo, no nos apartemos de la voluntad de Dios. Mire lo que dijo el salmista, Salmos 16, versículo 11. Precioso himno, Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La vida en la voluntad de Dios es una vida feliz, una vida tranquila, una vida segura, deliciosa. Así Dios intencionó que fuera la vida cristiana. ¿Sí me está siguiendo? Amén. No nos apartemos de la voluntad de Dios. Tercero, aprendamos a orar y a buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:1 y 2 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu servicio razonable. Dice, no os conforméis a este siglo, no te vayas a hacer lo que el mundo hace, no te moldees al sistema de valores del mundo. Eso quiere decir, no os conforméis a este siglo, no te moldees. Conformar es como una gelatina que se pone en el molde y sale con la figura del molde. Dice Dios, no vayas y te hagas del molde del mundo, del sistema de valores del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén, hermanos. Quizás muchos de nosotros, alguien le puede decir a los jóvenes que se vengan, por favor, todos los jóvenes, y los de Aguana también, hermano Abraham, usted vaya y tráigase a los de Aguana para acá, por favor. Quizás muchos de nosotros, porque no conocíamos la palabra de Dios, porque no crecimos en un hogar cristiano, con padres sabios, o sea, con sabiduría de Dios. No tuvimos dirección de un pastor, de un maestro de escuela dominical, un pastor de jóvenes. ¿Qué hubiera dado yo? ¿Qué daría yo
por regresar atrás el tiempo y haber estado en una iglesia con un pastor, con un director de jóvenes que se preocupara por mí, que orara por mí, que me llamara la atención, que me diera consejos. Amén. Pero no crecí con esa sabiduría. Y entonces cometimos burradas, errores. Qué bueno, dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué bueno es que Dios se especializa en enderezar nuestros caminos chuecos. Es lo que ha venido haciendo conmigo ya por más de 30 años. ¿Qué? Este año cumplimos 34 años de ser salvos. Y me da vergüenza decirlo que el Señor ha pasado más tiempo enderezando nuestros caminos que lo que ha podido usarnos. Así es, con la gran mayoría de nosotros que somos cristianos de primera generación. Pero nuestros hijos no tienen por qué cometer los mismos errores que sus padres. Y por eso la importancia de criarlos en los caminos del Señor, de darles buen consejo, de inculcarles a hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que tu corazón dice, y no andar con las mismas costumbres y hábitos que el mundo. Como el mundo cría a sus hijos, nosotros también andarlos criando igual. Nosotros no debemos de criar. ¿Por qué está apagada esa luz de ahí afuera, hermanos? Del cuartito es el vestíbulo. Préndala. ¿Está prendido? Hay que poner un foco más fuerte. Está bien opaco. ¿Por qué criar a nuestros hijos igual como el mundo cría a sus hijos? Amén. ¿Por qué criarlos al ahí se va a ver cómo sale? Dice la gente del mundo, pues es que los hijos no tienen manual, no nacen con manual. El cristiano dice, sí hay manual, la Biblia es el manual. Así es. Pero hay que criarlos como Dios dice, no como a mí me nace. Amén. Si la Biblia dice corrígelos, corrige a tu hijo y te dará descanso. Castígalo con vara y librará su alma del Seol. El que aborrece a su hijo, el que no disciplina a su hijo aborrece, mas el que lo castiga desde temprano, desde que lo ama, el que lo ama desde temprano, lo corrige. Pero a veces hacemos como el mundo hace. O como mis padres me criaron a mí, se repiten los errores otra vez. Amén. Cuando deberíamos estar haciendo las cosas diferentes, porque ahora tenemos sabiduría de Dios. Bueno, vamos a continuar la próxima semana con Génesis 30 y se pone más caliente la cosa. Pero en todo esto, Dios está tratando con su patriarca, Jacob, porque no ha terminado con él. Y se tardó para aprender la lección, pero finalmente la aprende. Y estamos aprendiendo de estos hombres, sus vidas, sus familias, sus victorias, sus fracasos, porque siempre hay algo para nosotros que podemos